Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es viernes 23 de octubre y este es el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del 54 al 59. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen enseguida, va a caer un aguacero. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a hacer bochorno. Y sucede. Hipócritas. Saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario, el magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucas 12, del 54 al 59. ¿Por qué les vuelvo a repetir? Dice Lucas 12, del 54 al 59, especialmente versos 58 y 59. ¿Sí? Porque es que aquí está, como siempre los hermanos separados nos piden constatación bíblica, porque como ellos, para ellos toda la Biblia, ¿sí? Entre otras cosas, nosotros debemos considerar. Nosotros aquí sí tenemos el proyecto. Aquí está el proyecto divino, ¿sí? Y es el proyecto donde está lo resumido, lo expuesto más claramente por Dios en el proyecto. Pero no solo podemos atender eso, porque Jesús siguió el Espíritu Santo, Dios uno y trino, siguió iluminando una iglesia a través del tiempo. Para no ir más lejos, podemos leer perfectamente los santos modernos, como una Sor Faustina de Kowalska, un Padre Pío, y vamos a encontrar cosas increíbles como especiales y que nos clarifican. Entonces, ¿a qué voy? Al purgatorio. Este evangelio es evangelio por excelencia del purgatorio. ¿Listo? Pilas. ¿Sí? Mientras vas tú con el alguacil, ¿sí? Entonces ponte más bien en equilibrio, dice Jesús. Nosotros debemos estar pero muy claros con que debemos llegar lo más puros a la presencia divina, lo más sueltos, sin ninguna deuda, porque aquí está hablando de hasta la última monedilla no se pagará, dice Jesús. No se pagará hasta la última monedilla. Eso, vuelvo y les digo a ustedes, este es un evangelio, como ellos nos piden constatación, ellos dicen que es solo escritura, pues digamos que desde la escritura también está expuesto, aunque no es solo escritura. La cantidad, yo me aterro, los hermanos separados, lo ignorantes que son, porque los justos santos, los doctores de la iglesia, que no son muchos en nuestra iglesia, nos hablan, la gran mayoría de ellos nos hablan del purgatorio. ¿Por qué? Porque tuvieron constatación, revelación, vieron almas del purgatorio, tuvieron cantidad de experiencias. Y por eso la iglesia con mayor confianza dice, purgatorio existe. Ellos dicen, purgatorio no existe, ¿por qué? Porque lo dijo Martín Lutero. No, Martín Lutero no se reveló, él se le ocurrió. Él dijo, no existe purgatorio, pero sí existe. Y entonces aquí en nuestro evangelio de pareja, ¿para qué nos sirve este evangelio? Para que realmente nosotros estemos lo más puros posibles, lo más comprometidos posibles con ser justos. Aquí está hablando el Señor de justicia. Se habla del justo, ¿sí? Utiliza la palabra justicia muy claramente. Entonces, el justo es el que llegará puro. El justo llegará por lo menos con menos deudas. Y no nos relajemos con el tema. Sobre todo, atendamos lo que yo les decía a ustedes ayer con respecto a los 10 mandamientos tan importantes, que es donde está la gracia de sostener la gracia en nosotros. Ay de nosotros si estamos incumpliendo uno de los 10 mandamientos. Sí, esto es muy delicado. Son mandamientos y el incumplimiento es incumplimiento que desafortunadamente contamina nuestra alma. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? ¿Sí? No matarás. Y entonces digo yo, pues yo no lo hago. Y uno dice, ¿sí? ¿Cómo andas tú con tu murmuración? ¿No estás tú matando la dignidad de muchas personas, la reputación, la buena reputación de muchas personas con tu murmuración por el chisme? Sí, por hablar tan ligeramente sobre cosas que no competen.
porque estás dañando la mente y por tu boca estás dañando entonces el alma de otra persona, la estás destruyendo. Entonces, esto tenemos que verlo en muchas dimensiones. Sobre todo nosotros matrimonios, que ustedes saben que el gran flagelo es el adulterio. Entonces, no cometerás adulterio y no fornicarás. ¿Sí? Son mandamientos que son pero vehementes. Y no podemos pensar de que no, pues lo que pasa es que como mi esposa, como mi esposo, y colocamos allá la culpa a propósito para justificarnos en que podemos estar en el acto de coqueteo y de infidelidad. Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Este evangelio es un evangelio que nos invita a que tenemos que estar muy alerta en la purificación, porque o si no tendremos que pagar hasta el último céntimo, lo dice acá, hasta la última monedilla, dice el evangelio de hoy. Tendremos que pagar. Y aquí está hablando perfectamente de eso, de un lugar donde hay encierro y donde hasta que no se pague no se puede quedar libre. Está perfectamente declarado aquí la doctrina del purgatorio. A propósito, que tienen varios pasajes a propósito, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, en boca de Jesús y en boca de San Pablo, para que los hermanos separados, si ustedes no sean tan bobitos, que les metan los dedos a la boca para decirlo y que ustedes además lo están creyendo, porque es que yo tengo muchas anécdotas de católicos que todavía están cuestionándose si existe purgatorio. Claro que es que ni siquiera piensan si existe el infierno, o sea, ellos están fresquísimos pensando de que como son muy queridos muy buenos entonces ellos están libres. Y uno dice, no, pilas, que lo de Dios es, aquí está precisamente marcado que lo estricto, hasta la última monedilla que se le deba a Dios, hasta el último, esa deuda, pequeña deuda con Dios, es una deuda que va a tenerse presente. Y va a tener encierro, y ese encierro hasta que no se pague esa moneda, no va a haber entonces la subida al cielo. Entonces nosotros no nos demos por convencidos de que es que somos muy grandes, somos muy santos y nos vamos derechito para el cielo una vez que dejemos esto acá, si estamos realmente en distracción, si estamos en pecado, si estamos nosotros nutriéndonos y contaminándonos de tantas cosas que son negativas al proyecto de Dios, a la pura alma como debe ser. El alma tiene que ser muy pura, tiene que ser muy limpia, tiene que ser muy blanca, tiene que ser muy linda a los ojos de Dios, porque nos da todas las herramientas, nos bendice, nos ayuda, nos da la gracia, nos da los sacramentos, nos da un sacerdocio, o sea, nos da tantas cosas para que seamos buenos. Entonces no se justifica que la rebeldía de nosotros esté para que hagamos las cosas inadecuadas, sobre todo en nuestra vida marital y familiar. Este es un evangelio que nos compromete a que nosotros estemos purificándonos y que si nos vamos en este momento o en cualquier momento que nos pida Dios cuentas, que nos vayamos, ojalá sin ni siquiera monedillas, pero que en últimas, si tenemos precisamente deudas, que sean monedillas y que no nos demos a la temeridad de irnos con deudas grandes, ¿sí? Con grandes errores y con grandes fallas. Nuevamente les digo, sobre todo en nuestra vida marital y familiar. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.